Bienvenidos al episodio número 2 de la sexta temporada. Muy buenas. Hoy, como veis, lo que lo estáis viendo ya, estoy sola, Sergi está malito, tiene bastante fiebre y demás, y está un poquillo dolorido, con problemas de muelas y demás. Así que bueno, un abracito, Sergi, a ver si te recuperas prontito, te tenemos por aquí. Hoy voy a grabar sola, de hecho estoy grabando sola. ¿Y de qué os vengo a hablar? Hoy os vengo a hablar de un tema que surgió en un grupo de fotografía al que yo pertenezco y que mi amigo Antonio Arévalo me sugirió, ¿no? El tema de hablar sobre el filtro bajo, perdón, el filtro de paso bajo de las cámaras, ¿vale? Se empezó a hablar de este tema de qué cámaras lo incorporan, qué cámaras no lo incorporan, y bueno, hay gente pues que tuvieron unas cuantas dudas, ¿no? Yo no pude leer del todo porque me pilló fuera, además me pilló trabajando en una sesión de fotos y no pude pararme a leer, luego estuve de viaje, familia, Navidad, etcétera. Así que consideré oportuno hacerle caso y nombrar este tema en el programa. Creo que nunca hemos hablado de ello, solo hemos pasado por encima cuando yo hablé de fotografía infrarroja y quería hoy pues detallar un poco qué es este filtro y por qué las cámaras lo llevan, por qué no, en fin, hablar de todo. ¿Qué es el filtro? ¿Qué cámara lo incorporan? ¿Por qué lo incorporan? ¿Por qué han dejado de incorporarlo? Etcétera. Y algún dato curioso, ¿vale? Primero de todo, ¿qué es el filtro de paso bajo? No nos confundamos, hay mucha gente que se confunde entre el filtro de paso bajo y el filtro anti-infrarrojo o anti-ultravioleta, que es el mismo, ¿vale? El filtro de paso bajo es totalmente distinto al filtro anti-UV y R, ¿vale? No nos confundamos con eso. El filtro de paso bajo, en inglés, yo sé que mi inglés no es muy bueno, pero voy a intentar decirlo, Optical Low Pass Filter, ¿vale? OLPF, y es filtro de paso bajo óptico. Este filtro se monta delante del sensor para evitar efectos como aliasing y moiré. No sé muy bien cómo se pronuncia en inglés, pero lo digo como se escribe, aliasing y moiré, ¿vale? Este filtro lo que hace es evitar, pues para que lo entendáis, cuando una persona, por ejemplo, no sé si habéis ido a la tele alguna vez, pero cuando vas a un programa de tele, yo he ido varias veces, te dicen, por favor, no utilices camisas de rayas o camisas de rayas muy finas, ¿no? Eso produce en las fotos o en los vídeos un efecto extraño y ese es el efecto moiré, que se escribe moiré, que se pronuncia, si no recuerdo mal. Y este filtro lo que hace es suavizar la frecuencia alta de la luz que llegan al sensor y ayuda a evitar esos efectos, patrones extraños, no deseados, ¿vale? Sí que la desventaja, por así decirlo, es que disminuye un poquito la nitidez de las fotos, ¿no? Convierte una imagen un poco más suave, ¿vale? Pero muchas veces, sobre todo en los modelos antiguos, había que ponerlo porque los sensores eran de poca resolución. Entonces hay veces que esos patrones superan la resolución del sensor y por eso hace ese efecto, es decir, esos detalles de la escena superan la resolución del sensor y por eso se produce ese efecto extraño de moiré o aliasing, ¿vale? ¿Las cámaras actuales incorporan filtros? Os preguntaréis, porque muchas veces la gente se lo pregunta todavía, ¿no? Hay mucha controversia, hay gente que piensa que todas las cámaras lo llevan, gente que piensa que no. Muchas cámaras actuales todavía incorporan ese filtro, sobre todo las de gama media y media baja, ¿vale? Las que no lo suelen incorporar son las cámaras de gama alta o de alta resolución, ¿vale? ¿Por qué? Porque las cámaras de alta resolución, la resolución del sensor ya es tan alta, tiene tanta densidad de píxeles, que es muy difícil que se produzca el efecto moiré, ¿vale? Entonces, generalmente las cámaras ya las marcas han optado por ir eliminándolo, porque los sensores cada vez tienen más resolución, ¿vale? ¿Por qué las cámaras han optado por eliminarlo? Lo acabo de decir, porque los sensores tienen mucha resolución, tiene una densidad de píxeles tan alta que reduce el riesgo de moiré y además, de forma natural, pero además
por software ya las cámaras son capaces de eliminar esos efectos, ¿vale? Entonces han visto loable si ellos ven la ventaja de, por un lado, tenemos sensores de alta resolución, que ya de forma natural es muy difícil superar eso y es muy difícil que se produzca el efecto Moiré. Por otro lado, obtenemos mayor nitidez en las fotos, por tanto es otra ventaja de eliminar el filtro de paso bajo. Y además el procesamiento por software ya es más avanzado, el mismo software de la cámara es capaz de corregir estos efectos indeseados, ¿vale? Entonces ya cada vez son más los fabricantes que lo eliminan, repito, sobre todo en gamas de cámaras profesionales o cámaras de alta resolución. ¿Cuáles son los pros y los contras de eliminar el filtro? Más o menos lo he citado, pero lo voy a decir como más claro. Los pros es que ganamos nitidez y detalle en la imagen. Y en fotos como astrofotografía, macrofotografía, fotografía científica, ganas rendimiento, detalle, resolución. Se obtiene una imagen con mayor nitidez. Entonces, eso en astrofotografía, cielo profundo, macrofotografía o fotografía científica es muy útil. Los contras, por tanto, son mayor riesgo de Moiré o efecto indeseado en patrones repetitivos, y puede ser un poco más contraproducente no tener ese filtro en fotografía general por lo que pueda surgir, ¿no? Por patrones que nos encontremos en personas, en la ropa que lleven, en edificios, en la fachada, en construcciones de arquitectura, en diseño, es decir, puede generar un poco de... Pero como digo, ya hoy en día va siendo menos probable. ¿Se puede eliminar el filtro? Que eso es la pregunta que mucha gente se hace. Cuando me convierte en una cámara el filtro a espectro completo, ¿se puede eliminar el filtro o lo elimina, no lo elimina? ¿Qué ocurre? No necesariamente hay que eliminar ese filtro de paso bajo. Solo se elimina el filtro anti-UV y R para permitir al sensor capturar todo el espectro de color que existe, ¿vale? Entonces, no necesariamente se elimina el filtro de paso bajo. Eso sí, generalmente los usuarios suelen pedir que se elimine porque estas cámaras de espectro completo se utilizan para muchas ocasiones para cielo profundo, astrofotografía o fotografía científica. Entonces, es muy loable que le quiten ese filtro para ganar nitidez, ¿vale? ¿Qué cámaras suelen incluirlo? Pues vamos a detallar un poquito esto. Las cámaras de gama media, generalmente, donde es más problemático, lo suelen incluir, gama media y baja, porque esos sensores son de menor resolución, tienen menor densidad de píxeles y por tanto, y además los usuarios que las utilizan suelen hacer fotografía general, suelen hacer fotografía de todo un poco, no son capaces los software de evitar esos problemas sin necesidad de postprocesar la imagen en el ordenador, por tanto es mucho mejor incluir ese filtro, ¿vale? Por ejemplo, las cámaras de vídeo o cámaras industriales aún pueden incluir ese efecto para evitar esos patrones. Imaginaos la tele. La tele, bueno, aunque son cámaras muy buenas y cámaras de cada vez ya de mayor resolución, suelen incluir este filtro para evitar problemas en un plato donde hay un montón de personas. Pues aunque tú le indiques no te pongas prendas con rayas finas, etcétera, etcétera, puede ocasionar problemas, por tanto mm, suelen llevarlo, pero bueno, cada vez son más marcas las que lo eliminan. Y bueno, las cámaras que no incorporan ese filtro, pues generalmente son para fotógrafos que requieren mucha nitidez en sus fotos, como puede ser paisaje, fotógrafos profesionales de retratos, donde ellos valoran esa nitidez como prioridad. Entonces, por eso en paisaje, retrato, por ejemplo, ya no se incluye este filtro en las cámaras, ¿vale? Son los fotógrafos que más lo demandan. Entonces, eso se puede ver en las especificaciones de cada cámara.
Y luego, ¿qué marcas? Porque muchas veces surge la duda, ¿no? Es que Olympus fue la primera, fue la pionera. Pues no, generalmente voy a nombrar un poco las marcas que han dejado de montar ese filtro y después voy a dar más datos, ¿vale? Si no se genere controversia. Las cámaras que han dejado de montar ese filtro ya son prácticamente todas, ¿vale? Es decir, Sony, desde la Sony A7R ya dejó de montarlo. Fujifilm X-T, desde la X-T2 dejó de montarlo. Canon ha dejado de montarlo las cámaras más recientes de alta resolución, desde la 5DS y la 5DS-R. Solo lo incorporan a fecha de hoy la Canon R, RP y R6. Todas las demás de gama R está sin filtro de paso bajo. Y Nikon Z, todas las Nikon Z tampoco incorpora ese filtro de paso bajo porque dan prioridad a la nitidez. Ejemplo de cámara, pues la 90D, por ejemplo, que era una reflex, ya es cámara híbrida. Esa cámara sí que lleva el filtro RP, RR6, la Nikon 7500, Sony 7 A7 III, Fujifilm X-T32, Panasonic Lumix G9V, Olympus OMD M1 Mark II y M5 Mark II y Olympus Pen F. Cámaras que no incluyen filtros de paso bajo. Pues por aquí tenemos la D850 de Nikon, la Sony A7R4, la Sony X-T4, Canon R5, Panasonic S1R. Esos son algunos ejemplos de los muchos que hay, ¿vale? No lo voy a nombrar todos, pero sí que tengáis algunos ejemplos. Y como dato curioso que yo quería daros y para quitar dudas y eliminar esa controversia de quién fue la primera, quién no fue la primera, que si Olympus, que si tal. Pues la primera marca que se lanzó en el 2012 a eliminar ese filtro de paso bajo fue Nikon y fue con el modelo Nikon D800E, sensor full frame. Luego ya, si nos vamos al sensor APS-C, la primera marca que fue a eliminar ese filtro, ¿vale? Fue la marca Fujifilm con la Fuji X Pro 1, ¿vale? Si ya bajamos a escala, es decir, al sensor micro 4 tercios, tenemos Olympus, que fue a niveles generales, por segmento de sensor, fue la tercera, ¿vale? Con la OMD M1 y fue en 2013. Y detrás de Canon, de Olympus, perdón, ya se unió Sony con la Sony A7R, también en 2013, donde ya fue también la cuarta, o según se mire, la tercera, según segmento de sensor, porque la 7R es de sensor full frame, fue la cuarta, pero sería la tercera según segmento en eliminar el filtro de paso bajo, ¿vale? Así que resolvemos un poquito la duda, porque yo tenía también un poco esa duda de quién fue la primera marca. Pues como curiosidad, no fue Olympus. Olympus sí que fue innovadora en fotografía computacional, digamos que fue la primera, o de las primeras. La primera fue Panasonic, ¿vale? En introducir fotografía computacional, pero Olympus siguió, digamos, en la línea y mejoró muchísimo, incorporó muchísimas novedades en fotografía computacional, pero en esta novedad de eliminar el filtro de paso bajo fue Nikon la primera, ¿vale? Ahí como dato que lo tengáis. Entonces, bueno, espero que se haya aclarado toda esta duda de el filtro de paso bajo. Cualquier cosita pues la podéis comentar en comentarios, en YouTube, en Spotify también se puede comentar, en iVoox y podemos responder. Y bueno, pues recordar que seguimos en todas las plataformas podcast, seguimos con el podcast, seguimos con enseñanzas, con aprendizaje. Espero que este 2025 haya comenzado bien para todos vosotros. Yo en mi caso he comenzado un poquillo malucha. Entró en casa el virus de la gastroenteritis, hemos caído. Entró una avería el día de Reyes, con lo cual ha sido un poco caótico. Y bueno, hemos empezado el día de Reyes, nos vino como entre la avería y los virus,
muy mal Día de Reyes, me han traído solo disgustos, así que bueno, se han portado muy mal. Papá Noel se portó un poco mejor, mejor dicho, y bueno, estoy un poco, notaréis un poco de nervios, pero es verdad que cuando grabo sola asumo una responsabilidad de un programa que hacemos dos. Asumo el principio de año que yo no había grabado todavía, así que aprovecho para felicitar el año, aunque sea un poco tarde, a todos los que no lo he hecho y a todos vosotros. Y claro, me da un poco de nervio, parece que soy idiota y no sé hablar, pero no es así, ¿eh? A veces los nervios pues te juegan malas pasadas, además me gusta explicar todo bien, me gusta ser clara, no me gusta meter la pata, entonces claro, a veces te entra nervio y parece que no sabes ni hablar, pero bueno, espero que o haber resuelto esta duda, haber aclarado todo un poco y que haya servido de utilidad. Recordad que seguimos con nuestros hashtags, el objetivo está en la cámara en Instagram, seguimos con nuestra comunidad Telegram donde podéis interactuar para sugerir, comentar, dar ideas, decir, oye, pues dudo de esto, oye, ¿por qué no hacéis un programa de lo otro? Debatir, enseñar fotos, es decir, nosotros aprendemos mucho también de vosotros y recordad que estamos en todas las plataformas podcast, tanto iVoox como Spotify, en YouTube también estamos, en vídeo estamos en Spotify también. Estamos por todas las plataformas que más o menos son las principales, porque no estamos ya en absolutamente todas, porque en algunas ya no teníamos ni audiencia. Entonces, en las principales estamos, ¿vale? Así que bueno, dicho esto, os mando un fuerte abrazo, seguimos adelante y nos vemos, nos escuchamos, nos leemos en el siguiente programa y en todos. Un abrazo.